Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Bienvenida a la audiencia con criterio en este domingo 22 de octubre del año 2023. Un abrazo para todos aquellos que nos están sintonizando desde los diferentes departamentos de este país. Le damos la bienvenida con el anuncio de que las temperaturas bajas empiezan a sentirse y de acuerdo con el INSIBUME del 23 al 29 experimentaremos las últimas lluvias a nivel nacional. Bienvenidos a esta edición, bienvenidos mis compañeros, por supuesto, don Pedro Trujillo y Juan Luis Font, conectado desde la distancia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, domingo 22 de octubre, los dos patitos, ya empezamos la última decena del mes de octubre. Todavía queda el próximo, que será 29, saliendo del puente, de la celebración, de la conmemoración, del festejo, de la frustración, cada quien que le ponga el adjetivo que quiera, del 20 de octubre y del fin de semana que lo acompañó. Pero aquí estamos, como siempre, para comentarles las noticias que pensamos de mayor interés. Buenas noches, televidentes con criterio. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos por estar con nosotros. Estamos ya en las vísperas del fiambre y habrá quien estará embebido en el listado de ingredientes, preparándose para ir comprando todas las cosas relevantes para esa gran fiesta guatemalteca, que es en términos generales una de las características que más nos identifica como guatemaltecos en vísperas del Día de los Difuntos. Gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos a Con Criterio TV. Tenemos mucho de qué conversar el día de hoy. Usted sabe, nuestro país nos ofrece una semana tumultuaria más en esta historia reciente nuestra. Gran fiesta guatemalteca, dice Juan Luis, y me van a decir ustedes si el ambiente que se vive hoy frente al Ministerio Público no se parece a una gran fiesta guatemalteca. La verdad es que las autoridades, las organizaciones ancestrales e indígenas que están apostadas allí al frente del Ministerio Público y que han hecho paso para que los empleados puedan ingresar al edificio de la sede central, han organizado un altar sagrado en donde se ha celebrado misa este domingo, pero también ha llegado una marimba a amenizar el domingo. Hay baile, hay son entre las propias autoridades que lo han bailado y luego pues se ha desatado una tremenda fiesta. Acabo de hablar con uno de los vecinos de Gerona que está justamente a una cuadra del Ministerio Público y lo que me dice es una fiesta lo que ha habido allí en este domingo. Pero por supuesto que lo cito para que abramos nuestra plática hacia lo que ha sucedido con esa manifestación que cumple hoy 20 días y que está cobrando una forma muy distinta en su día número 20. Y así quizás la noticia sea ese punto de inflexión entre protestas, bloqueos y manifestaciones que se han dejado en protestas y manifestaciones, como dice Claudia, se mantienen y son legítimas, legales y forman parte de esa manera que tienen muchas personas de pedirle a las autoridades lo que consideren, en este caso la dimisión de la fiscal general y también de algún juez y otra fiscal. Los bloqueos terminaron prácticamente, parece que hay un par de puntos, pero no está muy claro si todavía existen o no, pero en la geografía nacional los bloqueos de momento han desaparecido y las protestas y las manifestaciones siguen su curso como es o como debe ser en un Estado de Derecho. Bueno, han desaparecido los bloqueos que estaban desarrollando como una forma de protesta en contra de la fiscal general, del fiscal Curruchiche, de la fiscal Monterroso y también en contra del juez Orellana, una inmensa cantidad de personas en todo el territorio nacional. Han desaparecido esos bloqueos después de que, por ejemplo, la asamblea de 48 cantones en Totonicapán y la de la alcaldía indígena de Sololá llegara a la decisión de que era necesario hacer una evolución de la forma de protesta, porque en términos generales, en términos económicos, el costo para los habitantes del territorio nacional de mantener bloqueadas muchas de las rutas frente a la intransigencia de Consuelo Porras, que decide no renunciar
pese a que 9 de cada 10 guatemaltecos quieren que ella se vaya de su cargo, pues se trata de una evolución hacia otras formas de protesta que, como dice Claudia, frente al propio Ministerio Público, cobran forma de fiesta. En muchos otros sitios, en muchas otras áreas urbanas, cobran también forma de fiesta. La pregunta es, ¿cuán efectivas habrán de ser y cuándo habrá de ceder una funcionaria que está siendo rechazada por la inmensa mayoría de la población el cargo porque aquellos a quienes ella está llamada a servir no quieren que le siga sirviendo? Pero yo pediría el siguiente ejercicio. Miren, pues Juan Luis está diciendo cuán efectivas pueden ser y por supuesto lo que se han propuesto es ejercer una presión para provocar la renuncia de la fiscal general, del juez Freddy Orellana y también de Cintia Monterroso y de Rafael Curruchiche, ambos integrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Vaya, eso dice Juan Luis, eso dice la manifestación, en eso podemos tener consenso, ese es el propósito. ¿Cuán efectivas han sido en lograr ese objetivo? Pues aquí sabemos, ambas partes se encuentran en resistencia. Consuelo Porras está fija en la jefatura del Ministerio Público, las otras personas, excepto Cintia Monterroso, ha sido trasladada, pero se mantienen en pie en cada uno de sus puestos. Ahora, preguntemos si la efectividad de esas manifestaciones no se debe medir con otros indicadores. ¿No es acaso la activación de una manera orgánica de las diferentes colonias y zonas de la ciudad que también se han unido a esa enorme manifestación, un indicador de la efectividad que han tenido las organizaciones indígenas? ¿No es acaso el hecho de que se han sentado líderes, dirigentes de estas organizaciones con líderes y dirigentes empresariales a la mesa, provocado, según el periodista Gustavo Berganza, por la Embajada de Estados Unidos a sostener un diálogo? ¿No es acaso otro indicador de efectividad estos comunicados que han emitido las cámaras empresariales? Creo que quizás podemos hacer el ejercicio de en qué han resultado efectivas esas manifestaciones. Bueno, yo creo que depende de... A mí estos debates me parecen un poco como los electorales, ¿verdad? Que nadie pierde nunca las elecciones. El que pierde dice que ha crecido sustancialmente de cómo partió, el que gana dice que tiene más votos que el siguiente y el último también dice que por fin hay una parte de la población que se ha fijado en él y que eso es un logro. Yo creo que depende de cómo se quiera medir esta efectividad. Si la efectividad se mide como la consecución de los objetivos iniciales, es evidente que ha sido un auténtico fracaso. Si la efectividad se mide, como tú has dicho, porque se ha generado una dinámica más amplia en la ciudadanía y parte de la ciudadanía que antes quizá estaba ausente de este debate, perdido, pues es evidente que se suma. Si la efectividad se mide como la primera vez, o quizás de las primeras, que grupos organizados de pueblos indígenas han liderado o han sido protagonistas o han encabezado este tipo de protestas, pues evidentemente también se le puede medir. En fin, yo lo que veo es que se ha llegado a un punto de equilibrio que me gustaría entender más a partir de esta semana y que hay que esperar. De momento, pues más adelante hablaremos de qué han hecho otros actores. De momento me parece una postura responsable de las personas que deciden suprimir los bloqueos, que además les afectan a ellos, igual que nos afectan a todos, y prefieren seguir con las manifestaciones que son legales, legítimas, democráticas y correctas, solicitando, pidiendo, pues como ya han dicho, o hemos dicho varias veces, la dimisión de fiscales y de un juez. Miren, yo lo que veo relevante y lo que considero un auténtico logro de este movimiento que ha surgido y que se ha convertido en un movimiento nacional, no exclusivamente de área rural o de área urbana, sino se ha dispersado por todo el territorio nacional, es que yo creo que le ha puesto un límite a quienes están dispuestos a revertir los resultados electorales. A mí me parece que al plantear una
demanda tan grande y generalizada de parte de los guatemaltecos, aunque no se haya logrado la renuncia de Consuelo Porras, que está acuerpada por la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema, la Presidencia de la República y la mayoría del Congreso, además del Procurador de Derechos Humanos. Todos ellos forman parte de esa gran muralla que se establece alrededor de ella para impedir que ella salga, porque todos son parte del proyecto político que se beneficia no solo con su permanencia, sino también con el golpe de Estado, con la reversión de los resultados electorales. A mí me parece que el gran logro que ha tenido este movimiento encabezado por 48 cantones, pero acuerpado por gran cantidad de personas a nivel nacional, es establecerle un límite claro a aquellos que quieren dar por inválidos los resultados del 25 de junio. Sabemos, porque lo han dicho diputados oficialistas como el diputado Boris España o la diputada de León, que el Ministerio Público ha tenido planes, no sé si los conserva todavía, no sé si va a presentarlos esta próxima semana, ha tenido planes de presentar un caso en contra de los resultados electorales por considerarlos fraudulentos, dicen, en la ciudad de Guatemala y en el departamento de Guatemala, y que esto daría al traste con la victoria de Bernardo Arévalo en la primera vuelta electoral para pasar rumbo al balotaje. Además, le arrancaría una gran cantidad de diputaciones al partido Semilla de las 23 que tiene. Por cierto, también le arrancaría su diputación a alguien como Shirley Rivera en el departamento de Guatemala y le arrancaría la municipalidad capitalina al partido unionista. Pero yo creo que al establecerse un movimiento tan sólido, tan relevante, que por cierto, las fuerzas de seguridad no han querido reprimir de manera violenta, incluso frente a la infame resolución de la Corte de Constitucionalidad que llamaba hasta al ejército a reprimir a los manifestantes. A mí me parece que en general lo que tenemos es un límite claramente establecido a esa intención de revocar los resultados electorales. Una resolución que incluso comparó las manifestaciones con delitos o crímenes de lesa humanidad. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, pero por favor, audiencia con criterio, permanezcan con nosotros. Vamos a regresar quizás con el ejercicio de ganadores y perdedores de todas estas jornadas. Ya volvemos. Buenas noches a todos ustedes y buenas noches especialmente al doctor Josué Avendaño. Él es geriatra, especialista, y hoy queremos hablar sobre un padecimiento que afecta ya a buena parte de la población. Doctor, bienvenido a Con Criterio. Gracias por aceptar esta entrevista. No, a usted gracias, muy amable. Doctor, usualmente se habla de el Alzheimer, se hacen bromas sobre está llamando a la puerta el alemán, pero muchas veces suele confundirse con una senilidad o con un deterioro cognitivo. ¿Cuáles son las alarmas o cuál es la diferencia que usted apunta a las personas para que enciendan las alertas debidas? Bueno, cuando ya se empiezan a tener trastornos, normalmente pensamos que el Alzheimer es memoria, pero hay otras áreas del cerebro que se van afectando antes que la memoria. La apatía. La apatía es, pero uno de los síntomas iniciales, la desorientación, el buscar palabras a veces que no se adaptan a lo que estamos hablando, olvidar objetos, el ya no manejar las finanzas, que es realmente lo que afecta a las actividades de la vida diaria. Allí es donde ya tenemos que pensar que el deterioro cognitivo leve es un prodromo hacia una demencia. Doctor, ¿y qué recomienda usted a las familias de los pacientes de su clínica que ya padecen un deterioro mayor y se encaminan a una enfermedad degenerativa y crónica como el Alzheimer? Cuando hablamos de degenerativa es irreversible, lamentablemente, muchas de ellas no tienen cura, pero sí se puede mejorar. Si mejoramos las condiciones, el paciente va a estar mejor, aún así sabiendo que va a ir deteriorando sus funciones. El tratar de mantenerlos activos mentalmente, el hacerles rompecabezas, dibujar, el participar de actividades como terapia ocupacional, ayuda a que la mente empiece nuevamente a reestructurar. Hay fenómenos en que le decimos, enséñenle fotos, recuerdos, todo lo que le evoque
realmente la memoria, ponerle un almanaque, ponerle un reloj, para que no se pierda completamente esas habilidades. Doctor, una última pregunta para despedirnos. ¿Hay una manera de prevenirlos o evitarlos? Pues realmente a quien le va a afectar, sí le va a afectar. Prevenirlo, lo que hacemos es prevenir que la sintomatología sea muy agresiva. No es lo mismo un paciente con Alzheimer que esté sin una condición que lo esté previniendo, porque eso va a hacer que la agresividad, los trastornos del sueño, la agitación sea mucho más severa, a que alguien que se le dio algo pueda estar un poco más tranquilo y sea mucho más manejable, y la familia también no tenga esa carga que a veces les afecta al cuidador. Pues muchas gracias, doctora Avendaño, por esta entrevista. Me despido de usted y le deseo una feliz semana. Gracias, igualmente, mucho gusto. Con Vía. Cumpliendo con Guatemala, construyendo una autopista segura y confiable para todos. Estamos de regreso, esto es Con Criterio Televisión. Hoy es el 22 de octubre del año 2023. Hacíamos una discusión inicial entre un balance, fracasos, aciertos, el éxito de la manifestación a nivel nacional, pero ahora la pregunta del millón tiene que apuntarse hacia el Ministerio Público. ¿En dónde se encuentra la fiscal general? Por supuesto, la respuesta oficial del Ministerio Público recién corroborada y recién solicitada por Con Criterio hacia la Oficina de Comunicaciones, que ella trabaja en la distancia. A la pregunta si lo hace desde casa o desde algún punto en específico, la respuesta es ella hace teletrabajo y continúa con sus funciones como son normales. Pero ¿se sentará Consuelo Porras a hablar con los dirigentes indígenas? ¿Se sentará Consuelo Porras a conversar con los dirigentes de las organizaciones sociales que han levantado la manifestación más grande para solicitar su renuncia? Creo que esa es una de las preguntas que queda sin respuesta a lo largo de este octubre que se ha caracterizado por eso, por un hito histórico en cuanto a manifestaciones en este país. Se encuentra en los términos que analizábamos en el segmento anterior, el Ministerio Público derrotado ante la opinión pública, es el gran perdedor de estas jornadas. A ver, sirvo la mesa con esas preguntas. Bueno, es que volvemos a lo mismo, depende de porque cómo lo quieras juzgar. Si se pedía la renuncia del Ministerio Público y la fiscal no ha renunciado, pues es una ganadora, no es una perdedora. Si se quiere, por eso es que estos debates es como los políticos, si se quiere presentar como que hay una masa ciudadana más amplia que insiste en pedirle la renuncia, pues es una victoria. Depende, igual que decíamos antes, si presentamos a los 48 cantones como aquellas personas que han movido, coordinado el país, son ganadores. Si los presentamos como los que han conseguido algo, son perdedores porque no han conseguido nada. Yo creo que aquí ha ganado la ciudadanía. La ciudadanía ha ganado y esa sí ha ganado desde la perspectiva que lo mires. El ciudadano, como yo, que no quería bloqueos, ha ganado. Han desaparecido los bloqueos. Y el ciudadano, como yo, que apostaba o pensaba, y sigo pensando, que las protestas son legítimas y democráticas, pues también ha ganado por una razón, porque se puede seguir protestando sin bloquear. Luego hay los dos ciudadanos, el ciudadano que no quiere bloqueo y el ciudadano que sí apoya la manifestación, creo que han ganado. ¿Y quiénes han perdido? Yo creo que han perdido los que se les escapaban a todos, que eran grupos violentos, no necesariamente de los 48 cantones, ¿verdad?, sino grupos violentos infiltrados. Algunos dicen del gobierno, otros dicen que no eran del gobierno, otros que... da igual. Yo voy a decir grupos violentos que pretendían justamente prender una mecha para que esto estallara. Eso sí que han perdido porque se les ha quitado el agua y ahora son peces que no pueden nadar. Y creo que eso nos favorece a todos.
No, yo creo claramente que 48 cantones es un ganador porque incluso frente a la conminación de parte de la Corte de Constitucionalidad de que se usara la violencia en contra de ellos, 48 cantones logró una actitud, una disposición frente a esa violencia cuando le anuncia a sus seguidores que simple y sencillamente se van a sentar en las calles enfrente del edificio de Gerona a esperar a que la fuerza pública los saque, los arrastre, los alce en vilo o haga lo que crea que tiene que hacer, pero ellos no van a oponer resistencia ante la violencia del Estado. Y el propio Estado, en manos de la Policía Nacional Civil, prefiere no acudir a esa violencia y primero establecer una discusión en la cual los señores de 48 cantones, con mucha serenidad y sabiduría, dicen: nosotros nunca hemos impedido el ingreso al edificio, podemos perfectamente dejar un espacio establecido para que se ingrese. El Ministerio Público tiene abierto ese espacio para que puedan ingresar y lo usa exclusivamente para llegar a sacar una serie de documentaciones o de cajas que presumimos que contienen documentaciones que les serán útiles para procesos que están procurando articular. Pero los trabajadores del Ministerio Público, instados por la propia jefatura, la fiscal no se atreve a llegar al Ministerio Público frente a esta cantidad de manifestantes en contra suya y frente a los cánticos que se mantienen ahí exigiendo su renuncia. A mí me parece que 48 cantones es un claro ganador, sobre todo porque se erige en una organización líder nacional y hay que entender que sus demandas van mucho más allá. En este momento están peleando por el respeto a las formas democráticas y al resultado electoral, pero sus demandas van mucho más allá. Ahora, respecto a la afirmación de que el ganador es el ciudadano, no. Yo creo que el ciudadano solo va a ser ganador en dos planos. Uno, si verdaderamente se le permite al gobierno electo por la ciudadanía asumir el poder de manera plena. Y esa plenitud de su llegada al poder supone que no haya amenazas de corte golpista como la que representa Consuelo Porras en contra suya. De otra forma, ¿qué ocurre para el ciudadano? El ciudadano se ha visto este fin de semana, por ejemplo, víctima de la corrupción. Ahí sí se ha producido un gigantesco bloqueo que creo que debe llamarse con todas las letras por ese nombre, cuando se genera un gran hundimiento en la ruta CA2 Occidente entre Siquinalá, Escuintla y Santa Lucía, Cotzumalguapa, la tierra del gran beneficiario de la corrupción en este periodo de gobierno. Pues se produce ese gran hundimiento y muchísimas personas y muchísimas mercancías se ven impedidas de transitar o por lo menos incrementado el tiempo de su tránsito de 3 a 10 a 12 horas. Me parece también que la ciudadanía sigue siendo víctima de la corrupción que no quiere perseguir Consuelo Porras, por ejemplo, con esa otra gigantesca cárcava que se ha abierto debajo de la carretera hacia Tacisco en Santa Rosa. Cuando ven ustedes las escuelas guatemaltecas absolutamente abandonadas por un gobierno como Alejandro Yamatei, pero que está haciendo unas escuelas nuevas carísimas de 5 millones de quetzales cada una, en las que por supuesto hay un gigantesco negocio para quienes las construyen y para sus socios en diputaciones y en gobernaciones. Claro, ahí también está afectado enormemente el ciudadano. Yo creo que el ciudadano no va a ser ganador hasta que en realidad en el sistema de justicia haya capacidad para ponerle un límite a la corrupción y permitir que las instituciones se enfoquen en lo que tienen que enfocarse, que es en servirle a la ciudadanía y no solo servirle a quienes hoy vuelan en helicóptero para ir a la antigua Guatemala porque no les gustan los atascos, o a quienes usan el helicóptero para ir a Sololá, como el señor Alan Rodríguez, expresidente del Congreso. Miren, la verdad es que me voy a colgar de las dos respuestas, tanto de la de Pedro como la de Juan Luis, para decir que el Ministerio Público, a mí en concreto la fiscal general, me parece la gran perdedora una tras otra y tras otra semana en esta jornada de manifestaciones de octubre. Sí, ella se mantiene en el puesto, pero se mantiene en un puesto en donde no se presenta a trabajar a la sede central del Ministerio Público, se mantiene en un puesto en donde no se sabe en dónde está, se mantiene en un puesto y ha sido... prácticamente vive un autoexilio en el propio país. En su vecindario, en el residencial donde ella vive, los vecinos han declarado que no se encuentra allí más y que
prácticamente su paradero es desconocido. La fiscal general sí se encuentra en su puesto, pero su nivel de rechazo, creo yo, sí puede crecer más de lo que las últimas encuestas lo han medido, si se ha incrementado. Y en realidad se convierte en una perdedora una tras otra y tras otra semana, porque todas aquellas batallas, incluso la ejecutoria de la sentencia para que sean desalojados o dispersados en frente del Ministerio Público, no se ejecuta como hubiese esperado, o al menos como se planteaba en el memorial. Hay otro perdedor, sí, y lo vemos que sale, pero no sale con la capa de perdedor habitual, y me refiero al ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación, digo, hasta el miércoles pasado, que ha salido de su puesto y que ha dado declaraciones a Emisoras Unidas en las cuales dice que no obedeció órdenes ilegales y que él estaba en conversaciones con diferentes países analizando su eventual salida. Eso sí, hay una orden de la Corte de Constitucionalidad de investigarle y de someterle a un proceso. Ahí vemos un perdedor. Salió antes un ministro de Gobernación, que Consuelo Porras, pero ella prácticamente se encuentra presa de sí misma, de su puesto, y no puede funcionar con la normalidad que lo haría un funcionario. Bueno, yo veo en vuestra narrativa la necesidad de buscar un triunfo que no existe. Y no existe, y lo dan los hechos. Los hechos es que se pedía una dimisión y la dimisión después de 20 días no existe. ¿Eso se puede transformar en triunfo? Por supuesto, solo cuestión, como dije desde el inicio, de generar un contraargumento que pues el que le faltan las piernas puede correr una maratón, o el que no tiene cabeza puede terminar cantando una canción. No importa. Se trastoca el argumento y siempre... Aquí había una solicitud, había una solicitud clara. ¿Se ha conseguido algo de la solicitud? No. Ahora, ¿queremos decir que eso es un éxito? Pues muy bien, es cuestión de dar la vuelta al discurso. Pero hay otra cosa importante que los dos habéis dicho 2 veces, yo no la había dicho, pero le voy a leer a otra. La Corte de Constitucionalidad jamás, nunca, en ningún párrafo, absolutamente no, habla del uso de la fuerza y de la violencia para suprimir las manifestaciones. Textualmente dice que se hagan última medida, y solo cuando sea absolutamente necesario. Yo sé que ha habido un discurso de desprestigiar también la resolución de la Corte, pero solo hay que leerla. Página 15, párrafo D. Si la quieren, se la mando y ustedes la leen, para que no la lea yo. No hay uso de la violencia, no hay un llamado a la represión, incierto totalmente. No hay un llamado al ejército, incierto. No es así, no es así. Lo que pasa es que forma parte posiblemente de la necesidad de agarrar un argumento para darle la vuelta al discurso. Pero está, página 15, párrafo D, se lo pueden leer ustedes o yo lo puedo copiar y ponerlo, pero no se puede hablar de lo que no es. Y la Corte de Constitucionalidad toma estas medidas por una razón, porque en el país hay 17 millones de habitantes y no solo los que bloquean tienen derechos, sino que tenemos derechos todos los demás. Y lo que dice es, abran el paso para que la institución funcione. Y como última medida, y solo si es absolutamente necesario, en casos excepcionales, más no lo puede explicar. Pero bueno, a veces se necesita ese argumento para contraargumentar, pero ahí está escrito. Audiencia con criterio, ¿tiene usted los puntos de vista puestos? Lea, por favor, ese fallo, un fallo que, por cierto, ha provocado que el Departamento de Estado de Estados Unidos lamente y deplore la resolución de la Corte de Constitucionalidad y anuncia además todas las herramientas para castigar, sancionar, de acuerdo con sus leyes, a actores antidemocráticos y corruptos. Vamos a ir a la pausa comercial. Volvemos con una discusión interesante. ¿Qué significa ese comunicado en el cual se unen prácticamente todas las cámaras productivas de este país? Ya volvemos.
Nadie le gana a Tuco. Comedores, salas, dormitorios, escritorios y mucho más a los mejores precios. Entra a tuco.com.gt o llámanos al 2470-6000. Un comunicado ha sido difundido ayer desde las diferentes cámaras productivas del país. Podría citarles todas las que están firmando ese comunicado, pero en realidad, excepto una, no se ha unido. No firma el CACIF como un cuerpo que reúne a todas las cámaras, tampoco firma la Cámara del Agro, pero después se encuentran aunadas la mayoría de cámaras empresariales y productivas de este país, sectores representativos. Más bien, entre los puntos llaman a reconocer nuevamente que el 14 de enero es cuando debe existir un cambio de gobierno, a que las autoridades electas en el voto popular deben de asumir ese mando, pero hay dos puntos que me llaman particularmente la ocasión y seguramente ustedes también tendrán los suyos. Me llaman principalmente la atención. Uno, las cámaras empresariales se unen a pedir lo que el Tribunal Supremo Electoral ha intentado hacer y que hasta el momento no lo ha logrado, prolongar el periodo electoral hasta el 14 de enero del año 2024. ¿Qué significa eso? Blindar, proteger esencialmente al movimiento Semilla, que ha resultado afectado con las resoluciones judiciales y las acciones del Ministerio Público, incluido el Tribunal Supremo Electoral. Ese es uno de los pedidos que hace. También en su manifiesto, las cámaras empresariales llaman a proteger a las personas que participaron en las juntas receptoras de votos. Los siguientes ítems han sido pronunciamientos anteriores, pero recomiendo mucho leer los hilos de Gustavo Berganza, quien parece tener información de cómo fue que se provocó que se generó este comunicado y cómo fue que el comunicado siguió a las reuniones que se sostuvieron promovidas por la Embajada de Estados Unidos entre líderes ancestrales e indígenas y sector empresarial y productivo del país. Miren, a mí me parece relevante, especialmente de ese comunicado de las cámaras empresariales, que se queden todavía a un paso de pedir la renuncia de Consuelo Porras, cuando el país entero está exigiendo la renuncia de Consuelo Porras. ¿En qué se benefician esas cámaras empresariales para no atreverse? ¿En qué se beneficia de la permanencia de la señora Consuelo Porras para no atreverse a pedirlo ellos también? ¿Se benefician acaso de el padrinazgo, la bendición que ella le ha dado a esa gran cantidad de personas corruptas que se han visto beneficiadas con la gestión de ella? Por ejemplo, Alejandro Sinibaldi, por ejemplo, Manuel Valdizón, tantas personas como Blanca Stalin o tantas otras personas que han logrado salir adelante de casos verdaderamente graves y que atentan en contra de la institucionalidad guatemalteca, que dejan, por cierto, endeudada a la sociedad guatemalteca durante muchos años más. ¿Por qué no se atreve ese sector privado organizado a decir con toda claridad: señora Consuelo Porras, usted es rechazada por la mayoría del país, le ha causado un daño grande a nuestras instituciones de justicia, ha perseguido, tiene preso, por ejemplo, a un periodista como José Rubén Zamora, ha perseguido a Claudia González, una abogada, simple y sencillamente por plantear acusación en contra de una magistrada que es probadamente, porque eso lo demostró con su grabación el juez Ruano, probadamente una persona que pedía, que trataba de traficar influencias desde su magistratura sobre un juez que no era subalterno suyo, pero que sí se encontraba en un orden jerárquico inferior adentro del organismo judicial. ¿En qué se beneficia el sector privado con la permanencia de Consuelo Porras, o por qué no se atreve a pedirle que ella se vaya? Vamos a ver, yo creo que hay 3 pronunciamientos y no solo uno. Lo que pasa es que hay 2 que parece que los medios no lo quieren, ¿cómo se dice?, promover. El primer pronunciamiento es de los enfermos crónicos renales que clamaban para que los bloqueos se quitaran porque algunos estaban padeciendo la falta de insumos. Parece que ese pronunciamiento se perdió en las redes, no era políticamente correcto ni satisfacía los intereses de los bloqueadores. Yo lo quiero traer a colación.
enfermos renales de este país hicieron un comunicado diciendo que por favor dejaran pasar a los proveedores de insumos porque se estaban muriendo. Bueno, pero eso no tuvo la repercusión que procedía en el momento del mensaje publicado. Lo segundo es que las cámaras empresariales ya habían dicho lo que han dicho, ahora lo han dicho conjuntamente. Y tú dices, Juan Luis, ¿y por qué no lo hacen? Bueno, hay una cosa, Juan Luis, que se llama democracia. La democracia es el respeto a la opinión de los demás. Los demás no pueden decir lo que yo quiero, lo que tú quieres, lo que Claudia quiere. Dicen lo que ellos piensan, consideran que es correcto y tienen derecho a hacerlo. Piensan lo que es correcto, tendrán sus argumentos, consideran que no es el momento o cualquier otra cosa. Lo que no se puede es reprochar permanentemente a quienes no están de acuerdo con lo que uno quiere que digan los demás, porque entonces no es democracia. Entonces estamos queriendo imponer una opinión. Las cámaras, 19 cámaras, algo inaudito. Cassim no puede salir, Claudia, por una sencilla razón, porque representa a cámaras que no están. Entonces es absurdo que no... O sea, la no Cámara del Agro, del Agro no acepta, exacto. No acepta ni siquiera el respeto de los resultados electorales como sí lo hacen las otras cámaras. Perdona. La democracia no obsta, al contrario, facilita que personas como nosotros, periodistas y comunicadores, nos atrevamos a discutir cuáles son las razones por las cuales se inhiben de atreverse a pedir la renuncia de Consuelo Porras. Me parece que eso es absolutamente legítimo y solo en regímenes intimidatorios y autoritarios se pretende que esto es improcedente. Por supuesto que los ciudadanos tenemos todo el derecho de cuestionar respecto de por qué no llegan los grandes empresarios, la cúpula empresarial, a pedir la renuncia, igual que lo hace la gran mayoría de la población, de una mujer que defiende la corrupción en nuestro país y además que persigue a personas que han luchado en contra de esa corrupción. Ok, pero no te he oído, por ejemplo, hablar de las iglesias evangélicas, que tampoco lo han hecho. Entonces también yo tengo derecho a decir, ¿y por qué nos fijamos tanto en ese discurso de clases en la Cámara Empresarial y nos importa tampoco las iglesias evangélicas? Por poner un ejemplo. Pero en eso tenés razón. Perdón, por poner un ejemplo, tengo razón, pero los medios no lo dicen, perdona que te diga. Los medios se centran exclusivamente en el sector empresarial en una tradicional lucha de clases. Yo no he leído a nadie decir las iglesias evangélicas no se producían de esto. ¿Por qué razón? Porque eso no atrae. Pero es que hay algo más. 14 diplomáticos exfuncionarios de los Estados Unidos también han publicado un comunicado que yo no lo he visto ni en la dictadura de Nicaragua, ni en la dictadura de Venezuela, ni en el autoritarismo de Bukele. La renuncia de Consuelo Porras. Bueno, pero perdona que concluya. Me parece razonable que ellos sí se hayan atrevido a hacerlo. Bueno, pero a ti te parecerá todo lo razonable, pero deja que yo ponga mi punto, porque si no todo a ti te parece razonable. Deja que lo que nos parezca razonable a los demás seamos capaces de exponerlo. Yo no he visto en la historia, y si alguien lo tiene yo agradecería que me lo diera, 14 exfuncionarios del Departamento de Estado hablando de un país cuando no lo han hecho de la dictadura de Nicaragua, ni de la dictadura de Venezuela, ni del autoritarismo de El Salvador. La pregunta es, ¿por qué hace eso Estados Unidos? ¿Por qué lo hace de esta manera tan explícita? 14 exfuncionarios del Departamento de Estado. Búscame en la historia un pronunciamiento televisivo y escrito que lo hayan hecho contra una dictadura de manera acuerpada, y yo no lo he encontrado. Aquí hay muchos terrones de azúcar por vender, muchas estrategias por poner sobre la mesa, y muchos intereses que no se comentan porque parece que todo es sector empresarial y Consuelo Porras, cuando a lo mejor la lucha de poder viene de otras partes. A mí en todo caso sí me parece oportuno cuestionarle a ese sector empresarial, porque en realidad es un grupo de presión y un actor de poder
a nivel nacional. Y me parece más bien que preguntar por qué la Iglesia Evangélica no se ha pronunciado es razonable, sobre todo por el papel que tuvieron en las elecciones, pero igual podría ser una vasta lista diciendo, y la Iglesia Mormona tampoco se ha pronunciado, tampoco se han pronunciado los colegios profesionales, tampoco se han pronunciado los colegios de secundaria de Huehuetenango, ni tampoco los colegios de secundaria de Izabal. No, aquí nos centramos en un actor de poder, en un núcleo de poder que ha resultado esencial. Y creo que al ver que se pretende de imponer o que es más bien un reproche, se desdibuja con esas palabras lo que en democracia se procura. Somos, por supuesto, críticos de las posiciones que están jugando los diferentes actores de poder. Pero miren, me están sonando la campana y eso significa que nos tenemos que ir a una pausa comercial para volver de nuevo con ustedes, con un tema muy importante. Nadie le gana a Tuco. Comedores, salas, dormitorios, escritorios y mucho más a los mejores precios. Entra a tuco.com.gt o llámanos al 2470-6000. Con Vía. Cumpliendo con Guatemala. Construyendo una autopista segura y confiable para todos. Si usted es un televidente habitual de Con Criterio, se dará cuenta que desde el principios de año nosotros hemos traído acá a los expertos, a los líderes en el campo de ciberseguridad y protección de los datos y de la información. ¿Por qué? Porque hemos detectado que es un área vulnerable de usuarios, empresas pequeñas, medianas y también grandes de ser vulnerados o afectados a través de diferentes estafas. Lo que a continuación verá usted es el relato de una persona como usted, como yo, que resultó estafada y la estafa se extendió hacia su red de contactos y conocidos. Y luego hablaremos con una experta que nos ha acompañado a lo largo de estos meses para saber cuáles son las técnicas que le están funcionando en este tipo de estafas. Así que aquí se encuentra el vídeo que a lo mejor usted ya lo vio, pero nosotros lo traemos resumido para usted. Por temas, ¿verdad?, de distracción, fui víctima de un ciberataque en mi cuenta de WhatsApp, ¿verdad?, donde tomaron pues mi identidad y la verdad pues que esto pues ocasionó a que pues tomara toda mi lista de mi base de contactos y empezara a pasarse por mí y mandar pues a varios de mis contactos, ¿verdad?, amigos, familia, ¿verdad?, un mensaje pidiendo dinero y con cuentas y todo eso. Me llegó un mensaje de esta manera. Entonces yo con mi rapidez y mi distracción en ese momento, ¿verdad?, porque me encontraba en un evento, puse no y no vi el número de teléfono que parecía arriba, que desde ahí ese fue mi primer error. Entonces le puse no, automáticamente me llegó un código de verificación de WhatsApp, yo lo presioné e inmediatamente me sacó de la cuenta y ahí fue donde me di cuenta que pues había sido hackeado, ¿verdad? La verdad que pues entre todo esto no me di cuenta del teléfono que aparece arriba. Regularmente cuando la gente de WhatsApp solo envía un mensaje, pero pues obviamente este iba acompañado de un teléfono. Al terminar pues esto, empezó a agarrar toda mi base de contactos, ¿verdad?, yo avisando, ¿verdad?, para que pues no fueran a contestar, y empezaron a mandar este tipo de mensajes pidiendo dinero, ¿verdad?, en mi nombre, inclusive pues pues hacía pasar muy como bastante parecido y eran creíbles pues los mensajes. Entonces luego pues aquí otro tipo de mensaje, ¿verdad?, la verdad que me los compartieron mis amigos, mis conocidos, los cuales agradezco muchísimo porque me ayudó mucho para documentar lo sucedido. Aquí tengo otro, ¿verdad?, del banco GIT. Como se pueden dar cuenta, es la captación de una cuenta de WhatsApp y luego el contacto a una red de conocidos. Evelyn Dones, ella es consultora en ciberseguridad, protección de la información y de los datos, y hoy nos acompaña, como nos ha acompañado en diferentes domingos a lo largo de este año. Evelyn, juntas vimos este vídeo y rápidamente saltas a decir ingeniería social.
Pero hoy hablemos de qué se trata eso, qué es la ingeniería social y por qué es tan exitosa en una estafa, en una ciberestafa. Bienvenida con Criterio. Hola, buenas noches, qué gusto saludarlos nuevamente. Pues bien, como dices, es una ingeniería social. Creo que todos vivimos en el día a día con la ingeniería social, pero al final es una técnica que manipula las emociones de las personas y pueden ser emociones buenas como también emociones malas, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que le hicieron acá a esta persona y no solamente ella, ¿verdad? Sino que acá existen miles y millones de personas que están siendo afectadas por medio de la ingeniería social. Evelyn, hay una gran cantidad, pregunto, hay una gran cantidad de personas en nuestro sistema financiero que han sido víctimas de este tipo de estafas. Es correcto, sí. De hecho, es una de las técnicas más utilizadas, ¿verdad?, para poder obtener la información confidencial de las personas. Enviarme un mensaje a mi WhatsApp, dices tú, tener acceso a mi número de teléfono, enviarme un mensaje y hacerme sentir vía el WhatsApp una sensación de que usted y yo nos conocemos y yo tengo su número de teléfono. Sí, puede ser parte de las técnicas. Cuando ya llega a utilizar tu número de teléfono es porque previamente ya hicieron una investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Pueden investigar a través de redes sociales. Hay personas que se dedican a eso, ¿verdad? En el día a día visitan redes sociales, buscan un objetivo, sobre todo si una persona dice yo trabajo en un banco, trabajo en tal empresa, etcétera. Entonces ya son víctimas para poder empezar con todo lo que es la ingeniería social. Entonces cuando ya ellos van teniendo esa información, aparte de que buscan bases, ¿verdad?, de datos como tal, para empezar a enviar todo ese tipo de mensajes. Y hay algunos que pueden ser más dirigidos, otros que ya son de manera general. Sin embargo, el objetivo principal es obtener información, ¿verdad? Entonces te mandan una alerta y te puedes decir, lo típico que le ha sucedido a muchos es, necesita resetear su password porque su cuenta ha sido comprometida. Entonces dices, mi cuenta ha sido comprometida y ahí ya están manipulando tu emoción, así como mi dinero, ¿verdad? Como tal, entonces ahí generan como un miedo. O puede ser que también lo vean de otra forma. Por ejemplo, alguien está aplicando a una beca y le pueden enviar un mensaje y decirle, mira, has sido seleccionado para tal beca, pero necesitamos que por favor ingreses aquí tus datos de tarjeta de crédito o de débito, etcétera, para que nosotros podamos darte, no sé, las solicitudes. Entonces, ahí también están jugando con una emoción buena, ¿verdad? Como dice, oh, gané mi beca y yo voy a inmediatamente a dar información. Entonces, sucede de manera general, ¿verdad? O sea, ya tanto para poder obtener algo por inculcando miedo o otra inculcando pues un poquito de motivación como tal, ¿verdad? Por eso se llama manipulación. Evelyn, Sí. yo creo que hemos hablado de esto, no mucho, porque nunca es mucho hablar de esto, pero hay un factor que creo que no lo hemos tocado y me gustaría preguntártelo. Toda esta investigación de la supuesta víctima no se hace porque uno se levanta por la mañana y dice voy a investigar a Evelyn, sino porque Evelyn vuelca demasiada información en redes. Hay gente que pone hasta el suero que se inyecta en el hospital, de la cama, la habitación y quiénes van a verlo. Evidentemente se puede organizar toda una historia a poquito que siente. Fotografías de pasaportes, de DPIs. Correcto, o de viajes, pasaporte. ¿Cuánto riesgo corremos para lo que estás queriendo decir con estas redes paralelas en las que hay gente, como digo, que pone absolutamente todo? Ok, sí, hay un riesgo, la verdad ya es alto porque es el día a día, es lo que utilizamos y es el medio que utilizamos como tal, ¿verdad? El hecho de que nosotros ya tengamos acceso a Internet, ya estamos siendo vulnerables y ya corremos un riesgo considerable como tal, ¿verdad? Pero lo exponemos más a nosotros estar revelando información o demasiada información sobre lo que nosotros hacemos. Y lo que hacen muchos es que empiezan a investigar, por ejemplo, tal vez un objetivo, una empresa pues multinacional o pues todo lo que son entidades financieras, porque saben que ahí pueden llegar a tener información
Entonces hacen investigación, ¿verdad? De los colaboradores, de dónde trabajan, etcétera, y así es como van a llegar hacia, pues casi que a la cocina, ¿verdad? Dentro de las organizaciones. Así es, o sea, sí estamos expuestos todos, ¿verdad? O sea, el hecho de usar redes sociales, pues ya es algo que nos permite comunicarnos, estar informados, etcétera. Sin embargo, tenemos que darle un buen uso, ¿verdad? Y también saber qué información podemos publicar y qué información no, o sobre todo qué círculo vamos a manejar dentro de nuestras redes sociales. Evelyn, ahí en las respuestas están incluidos los consejos que nos dan para protegernos. Sin embargo, cuando uno escucha que los estafadores están haciendo uso de esta ingeniería social, de estas técnicas de manipulación, uno dice prácticamente son vivos, estudiados, planificados, deliberados para ir detrás de una estafa. Creo que la primera recomendación sería ante el fulano que aparece solicitando dinero porque X o Y de sus amigos se perdieron, es desconfiar y no proporcionar ninguna información. Creo que eso es lo vital, pero no sé si se me escapa alguna recomendación que tú des para protegernos de esa ingeniería social, de esas técnicas de manipulación. Claro, sí. De hecho, yo siempre digo 3 cosas. Una es, deténgase, ¿verdad? Cada vez que reciban un mensaje que les genere algún tipo de emoción positiva o negativa, o por ejemplo que le están pidiendo, hay muchos que le roban el teléfono y les dicen, mira, tenemos a tu hija, necesitamos que nos dé tu dinero. Eso es algo negativo, ¿verdad? Entonces hay que detenerse, verificar, ¿verdad? ¿Qué es? Si está bien, etcétera. Luego, la otra parte es verificar, o sea, que nos aseguremos que realmente el mensaje que nos están enviando, información que nos estén solicitando, sea legítima, ¿verdad? Y siempre se vale consultar y revisar. Tienen que estar 100% seguros que realmente sea legítimo. Y la otra es, piense. Respiremos profundamente antes de reaccionar hacia cualquier tipo de solicitud, ¿verdad? No podemos hacerlo hacia la carrera, porque entonces eso conlleva diferentes acciones y ahí es donde somos vulnerables. Entonces, esos tres pasos son los fundamentales para evitar esta parte de la ingeniería social. Sumado a ello, tiene que haber mucha concientización y mucha formación, estar enterados, ¿verdad?, de qué es lo que está sucediendo. Si a alguien le pasa algo, pues es bueno comunicarlo, ¿verdad? Esto se vuelve lo de boca en boca, ¿verdad? Ajá. Pero eso es bien importante, no quedarse callados, sino mejor hablarlo y comunicarlo para que las demás personas sepan, ¿verdad?, qué es lo que hay que hacer. Entonces, eso es pura cultura y todo empieza en uno, ¿verdad?, como persona, en que tiene que limitar a dar cierta información, a validar que todas las fuentes de solicitud pues realmente sean de donde corresponden, ¿verdad? Eso es lo que hace José de la Roca, en su video. Perdón, Juan Luis, ibas a resumirlo, cautela, verificación. Cautela y reflexión frente a cualquier mensaje que se refiera a nuestras finanzas y, como tú decís, sea que genere una emoción positiva o negativa. Primero, ser cautelosos y verificar de dónde procede. Muchas gracias a Evelyn Dornis, consultora en ciberseguridad y protección de la información y de los datos, por acompañarnos. Nos despedimos de ti y nosotros vamos a dar paso a nuestras conclusiones y apreciaciones del programa. Muchas gracias por acompañarnos.
vuelta y prácticamente para cerrar este programa y escuchar sus conclusiones y apreciaciones de nuestra jornada. Pues yo voy a empezar. Miren, a mí me surgen... A ver, que arranque Pedro. No, iba a decir que más que las conclusiones que ya le hemos puesto sobre la mesa y quizás sería reiterativo, yo quiero expresar lo que me gustaría o lo que pienso o visualizo que puede pasar la semana que inicia. Lo primero es que creo que hay una reunión pendiente entre el Ministerio Público y los 48 cantones que debe de producirse porque así creo que se pactó en tanto en cuanto se abriese el Ministerio Público. Eso esperaría yo. Lo segundo es que esperaría alguna resolución de la Corte Suprema de Justicia que tiene sobre la mesa un par de temas de interés y la Corte de Justicia que tiene otro. Y lo tercero que quiero esperar o desear, además de que no haya bloqueo, es si el Tribunal Supremo Electoral va a prorrogar esa fecha del 31 de octubre del fin del proceso electoral más adelante y ver qué dimensión tiene eso, qué alcance, qué protección, qué riesgo, qué legalidad, qué ilegalidad o qué consecuencia. Esos serían mis 3 deseos, si ustedes quieren, para la semana que inicia. Miren, yo parto de esto último que dice Pedro y les pido televidentes con criterio que reflexionen. ¿A ustedes les parece normal que sea necesario prolongar la durabilidad del proceso electoral hasta el 14 de enero simplemente para proteger el resultado electoral de unas instituciones nacionales como el Ministerio Público, el organismo judicial y las Cortes Suprema y de Constitucionalidad, que evidentemente quieren revertir la situación, el resultado electoral? No, señores, esto no es normal. Nosotros verdaderamente nos encontramos frente a un riesgo grande, incluso si Bernardo Arévalo llega al poder. Con estas cortes y con este Ministerio Público amenazante constantemente y tratando de limitar la acción de ese potencial gobierno, frente a lo que estamos verdaderamente es algo que no es democracia. Yo más bien me pregunto si se va a atrever esta semana o quizá pasadito el 31 de octubre el Ministerio Público de Consuelo Porras a actuar en contra del proceso electoral cuando se ha dado cuenta que con ese comunicado de algunas organizaciones del sector privado organizado, con el comunicado de la Conferencia Episcopal, con el comunicado y la participación de una gran cantidad de personas y organizaciones en todo el país, si se van a atrever dándose cuenta que están solos, las Cortes, el MP y el Ejecutivo y la mayoría en el Congreso, ¿se van a atrever a intentar dar el golpe? Esa es mi gran pregunta. Mire, mientras nosotros estamos frente a esas preguntas y esas apreciaciones, también yo me planteo que si la extensión de este plazo para proteger las elecciones del 2023, hechos inéditos que no ha vivido el país, van a darse en los siguientes días. No puedo evitar preguntarme lo que los diputados oficialistas han comentado a lo largo del fin de semana, en que se presenta finalmente un caso en el que se cambia la historia de los resultados de la primera vuelta. Habremos de verlo. No son declaraciones que han dado únicamente fuera de cámaras y de micrófonos, sino tenemos a Boris España, que es el primer vicepresidente del Congreso de la República, que lo ha dicho claramente, pero también tenemos a Gracie de León, diputada oficialista por el departamento de Quiché, que lo ha prácticamente detallado. Mientras eso sucede, les tengo que contar que no alcanzó el tiempo para que le contáramos a la audiencia que Javier Milei y Sergio Massa en Argentina pasan al balotaje. Ha sido una sorpresa, 6 puntos, casi 7 puntos de ventaja entre el candidato del peronismo, que ha resultado ser una sorpresa, y Milei, que venía subiendo con tanta fuerza, se queda detenido 7 puntos por debajo de su contrincante. Ha salido ya, mientras nosotros desarrollamos este programa, a reconocer esos resultados y a decir que tienen una segunda vuelta por la que tienen que trabajar en coaliciones unidos para poder quitarle el país de las manos a quienes se lo quieren llevar. Eso ha dicho el candidato, reconociendo rápidamente pues los resultados de unas elecciones, digamos, son conductas, actitudes, tradiciones que hacen falta e hicieron mucha falta en este 2023 aquí en Guatemala. 10 millones de Muy votos. correcta.
Muy correcta la posición del señor Milei, me parece tan correcta como la de la candidata perdedora la semana pasada en Ecuador, la candidata que representaba al correísmo como una corriente política en Ecuador, rápidamente admitió su derrota y felicitar al ganador. Así es, 10 millones de votos quedarán en Argentina prácticamente liberados para la segunda vuelta, que son los que han sacado el resto de los candidatos. Un ministro de Economía que ha creado una inflación enorme, peronista, kirchnerista, que justamente es votado con prácticamente un 37%. Parece que hay países que a pesar de todo se aferran, y un señor Milei que tiene que superar esos 7 puntos si quiere ganar y rescatar los millones de votos que, como le digo, quedan liberados. ¿Qué va a ocurrir? Pues creo que en un mes, si mal no recuerdo, el 4 semanas, sí. 19 de noviembre, ¿verdad?, tendremos ahí. Pero ya es la hora, mañana a las 6 estaremos con ustedes como toda la semana, y el domingo Dios mediante también. Así que de mi parte, feliz noche, muchas gracias, y mis compañeros harán lo propio. Que descansen. Feliz noche de domingo.